endocrina y metabólica, ¿sí? De hecho, ya se empieza a ver, ¿no?, al tejido adiposo como un órgano endocrino, ¿no? Muchos, les voy a mandar un video, miren, me voy acordando, un video que utilizo en otra formación, pero se lo voy a mandar para que lo vean. Muchos autores, ¿no?, hablan del tejido adiposo como un órgano endocrino en sí. El tejido adiposo, por ejemplo, ¿no?, los adipocitos tienen la posibilidad de generar sustancias precursoras de los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Segregan leptina, adiponectina, ¿no?, hormonas, ¿no? Tiene una función endocrina el sistema, el tejido adiposo. Entonces, eso hace que tenga una importancia fundamental, ¿no? Entonces, eliminarlo me parece una locura, ¿bien? Porque estaríamos eliminando, ¿no?, reserva energética, funcionamiento endocrino y amortiguación, ¿no? Lo que sí sucede es que lo podemos reducir, ¿no?, reducir para que eso no altere, ¿no?, nuestra forma corporal, nuestro contorno corporal, ¿no?, que es lo que generalmente molesta y por lo cual uno busca disminuir esa grasa en esas zonas localizadas. Bien, sí. Ahora, lo que sí también hay que saber que cuanto menos adiposidad tiene esa persona, más resistente se vuelve. Porque ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Es como que dice, bueno, este poquito que tengo, nadie me lo va a sacar, ¿no? Vieron que cuando uno empieza a abordar a un paciente que tiene mucho volumen corporal, ve más rápidos resultados muchas veces que el que tiene menos volumen corporal. Bueno, eso tiene que ver con esto, con la resistencia, ¿bien? Que pone ese tejido, ¿no? Cuando hay más, bien, hay de sobra, el cuerpo no está tan celoso, no está tan aferrado. Ahora, cuando hay menos, ¿sí?, el organismo dice, no, este poquito, ¿no? No lo puedo largar, ¿bien? Porque si me quedo sin este poquito de tejido adiposo, bueno, se arma un lío, ¿no? Entonces ese tejido adiposo se vuelve mucho más resistente y mucho más difícil de disminuir. Yo lo que pienso es que hay que disminuirlo con la lógica, ¿no? Que tampoco podemos pensar en eliminarlo completamente. No sé si con eso te ayudo o te empeoro, Carla, con lo que venía diciendo. Pasa mucho con las personas que hacen fitness o fisicoculturismo, ¿no? Que buscan disminuir, eliminar completamente, porque lo que quieren es tener su piel lo más pegada a la musculatura posible, ¿no? Y bueno, después todas las cuestiones contraproducentes que suceden, ¿no? Porque las personas que se van a esos extremos después tienen dificultad en cuanto a la termorregulación, dificultad en cuanto a su funcionamiento hormonal, ¿sí? Bueno, muchísimas alteraciones por la importancia que tiene, ¿no?, el tejido adiposo. Sí, se puede, siempre con éxito se puede, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay un momento donde el tejido pone esa resistencia y a partir de ahí ya de manera no invasiva es muy difícil, muy difícil, sí, sí. Entonces, bueno, ya hablamos de una cuestión quirúrgica, ¿bien? Yo creo que mientras sea una cuestión sana, ¿no? Bueno, es posible, ¿sí? Pero sí es verdad que se vuelve muy resistente, ¿bien? Sí. Me ha pasado tener pacientes o clientes. Sí, claro, el cuerpo ahí te habla. El cuerpo ahí te habla, ¿sí? Sí, bueno, también, Pau, es interesante esto que decís, ¿no? Hay mucho, ¿no?, por hacer. Por eso vuelvo a repetir, no me puse en contra de los fisicoculturistas ni del fitness, porque no lo practico y estoy muy lejos de eso, pero ahí me parece fundamental el acompañamiento nutricional. Fundamental el acompañamiento nutricional. Porque hay mucho, ¿no?, a pensar. Yo vuelvo a repetir, no lo averigüé, el otro día creo que lo comentaba, no lo averigüé, pero en una época, creo que no se sigue haciendo más, pero en una época tenía una paciente que hacía fisiculturismo y me contaba que previo, ¿no?, a la muestra, a la exposición, no sé cómo se llama,
consumían la menor cantidad de agua posible, ¿no? O sea, estaba regulado por nutricionista y demás, no recuerdo bien, esto fue hace muchos años, pero me decía que, bueno, obviamente buscaban la deshidratación, ¿para qué? Vuelvo a repetir, para que la piel, ¿no? Escaso tejido adiposo, para que esa piel se pegara lo más posible al músculo, ¿no? Porque es lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Su composición corporal, muscular, ¿no? Entonces, ¿qué consumían? Una tapita de Coca-Cola, ¿bien? De gaseosa por día, de agua. Imagínense, yo recién les dije 2,5 litros, y esto, no sé, una cucharada sopera, ¿bien? No sé, ilógico, sí, una locura. Una locura. La verdad es que sí, son 2 días nada más, todo, pero me parece una locura, ¿no? Exponer a ese extremo a mi cuerpo, ¿bien? Ni hablar, ¿no? Esas pieles suelen estar muy gomosas, muy desnutridas, ¿sí? Bueno, mucho para... Siempre digo que habría que armar alguna capacitación referida a fisicoculturismo y la piel porque me parece una locura. Sí, no es un hábito saludable para nada, tal cual, así lo es. Sí, sí. Bueno, de eso, cuando hablamos de anorexia y de bulimia, ¿no? Ahí aparecen muchas estas cuestiones, ¿no? Eh, que tienen que ver, ¿no? Con, con las percepciones, ¿no? También, ¿no? Es bastante, desde ese lugar, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que uno percibe, ¿no? Bueno, el estrés también tiene mucho que ver con esa mirada subjetiva, ¿no? Que uno tiene sobre determinada situación. Bien, no me voy de tema. Les quería dar un break, pero estamos ahí. ¿Cómo vienen? ¿Necesitan un descanso o quieren que sigamos? Sean sinceras. Pueden decirme, no te aguantamos más, ya vayamos terminando. Si no, seguimos. Bien, bien, bueno, vamos. Así no se hace más larga la clase. Bien. Bueno, entonces, hablamos recién del peso, ¿sí? Del peso ideal. Vamos a hablar de los pliegues, ¿bien? De la circunferencia, perdón, ¿bien? Cuando hablamos de circunferencia o de perímetro, sí, hablamos de un indicador, como decíamos antes, que es sumamente utilizado dentro de lo que es la estética, ¿sí? Pero también podemos hablar de complexión, ¿sí? Cuando hablamos de complexión, hablamos de las características físicas, ¿sí? Que tiene esa persona. La complexión puede ser, o la contextura, ¿no? Como dice aquí en el cuadro, pequeña, mediana, grande, ¿sí? Expresa, ¿no? El físico que tiene, la contextura física que tiene esa persona, ¿bien? Y que claramente, ¿no? Es un parámetro que tenemos que tener, ¿no? En ese sentido, porque no es lo mismo, ¿no? Trabajar con una persona con una contextura física pequeña, ¿sí? Que con una contextura física más mediana o más grande. No es lo mismo trabajar, ¿no? Con una persona que tenga una composición, un morfotipo corporal, ¿no? Más afín a un tipo, ay, no me sale, una composición morfológica de tipo mesomorfo, ¿sí? Es decir, con más predominancia muscular, ¿bien? Que trabajar con una composición endomórfica, ¿no? Donde hay más predominancia del tejido adiposo, ¿no? El cuerpo de tipo endomórfico es ese cuerpo que le cuesta más, ¿no? Ganar masa muscular y les es muy fácil, ¿no? Aumentar de peso, ganar tejido graso, ¿bien? Y en cambio el tipo mesomórfico, ¿no? Es ese tipo de cuerpo, ¿no? Que gana masa muscular con mucha más frecuencia, ¿no? Que tiene un cuerpo un poco más atlético. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, ¿sí? La contextura nos va a decir, ¿no? Mucho del físico de esa persona y de cuestiones que no vamos a poder modificar, ¿no? Que claramente tienen que ver con su composición corporal, con su genética, con su determinación genética, ¿no? Una forma entonces de medir la contextura o la complexión es a través de esta tabla, ¿no? Donde se mide la talla, ¿no? Se tiene conocimiento de la talla y se toma la circunferencia de la muñeca de la persona. Bien, entonces a través de eso se establece el CCC, ¿sí? Y bueno, pueden utilizar esta tabla, ¿no? Para saber qué tipo de contextura física sí tienen en su caso. Bien, seguramente, bueno, se corresponda, como dice aquí, con algunos factores genéticos. Bien, les traigo esto
A ver. Bien. Ahí voy, Carla, a responderte un poquito más sobre eso que me decías. Me está bueno lo que traes. Bueno, esto creo que todas alguna vez lo habrán escuchado nombrar, 90, 60, 90, ya por suerte ha quedado un poco lejos. No sé si acá hay alguien de Chile, pero justamente ayer veía que la colgaban ahí un poco en la tele y en las redes a Cecilia Boloco que dijo que estar gordito está de moda en estos tiempos, ¿no? Bueno, hay mucho debate, ¿no? Siempre sobre la opinión de los cuerpos, ¿no? Y sobre la apariencia, ¿no? Y demás. Este paradigma, ¿no? Este concepto del 90-60-90 durante mucho tiempo, sí, estuvo instalado, sigue quizás instalado de alguna manera, bien, pero bueno, es totalmente ilógico, ¿sí? Es totalmente ilógico, en este caso se hacía referencia, ¿no? Al perímetro del busto, de la cintura y de los glúteos, como bien dice allí, pero es muy ilógico pensar que estos perímetros podrían lucir iguales en todas las mujeres porque tenemos un factor que es la altura, ¿sí? La talla, bien, es un factor que claramente modificaría, ¿no? La relación de estos tres valores. Entonces, en realidad, cuando uno hace referencia al 90, 60, 90, tendría que hacer referencia más que nada a una cuestión relacional, ¿no? En donde la cintura, ¿sí? Debería representar, ¿no? En este modelo, el 60% del busto, ¿bien? Hablamos más que nada de una cuestión estética, de una cuestión de composición, pero desde un aspecto equitativo, ¿no? Desde esa mirada proporcional, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, un poco sí podemos traer, si se quiere, este concepto, pero sin pensar en la medida, ¿no? En el centímetro, bien, en la medida pura, ¿no? Sino pensar más en una cuestión relacional, ¿no? Entonces, bueno, fíjense acá, ¿no? La relación entre la cintura y el busto, ¿no? En este caso, tomando esas medidas casi perfectas, ¿sí? Que nos generarían, ¿no? Un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje que ronda el 74%, ¿no? Entonces, que está, ¿no? Elevado, ¿sí? Tendríamos que hablar de un 60% para hablar, ¿no? De una cuestión proporcional, ¿bien? Pero en todo caso, también otra de las razones por las cuales este concepto de 90-60-90 no es objetivo, ¿no? Es porque también cuando nosotros tomamos una circunferencia, tomamos un perímetro, estamos tomando perímetro y circunferencia de toda esa composición corporal, de todos esos elementos anatómicos, ¿sí? No estamos tomando circunferencia solamente midiendo el tejido graso, ¿bien? Estamos tomando, ¿no? Medida de todos los elementos anatómicos que componen esa región que estamos midiendo, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un corte transversal, ¿sí? Es decir, como si la persona lo hubiesen cortado así, con una sierra, ¿bien? Más o menos acá lo vemos a la altura del abdomen, ¿sí? Porque acá vemos adelante los rectos abdominales, ¿sí? Vemos por detrás, de color, por detrás las vértebras, ¿sí? La columna vertebral, bien, más o menos ahí, pintándola, bien, vemos los músculos, bien, erectores de la espalda, ¿sí? Vemos también otro músculo como es el psoas, ¿sí? Vemos aquí los oblicuos, bien, y por supuesto todo lo que vemos aquí en la cavidad abdominal, ¿sí? Es sistema digestivo, bien, intestinos, bien, y demás, ¿no? Entonces, fíjense que hay mucho, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta medición, bien, estamos evaluando, ¿no? Toda esa composición, ¿no? Bueno, acá en esta imagen se ve muy claro, ¿no? Como el hombre, ¿sí? Tiene mucha menos composición grasa, ¿no? Esto blanco que vemos aquí, ¿sí? Sería la composición grasa, ¿no? Mucha menos composición grasa que la mujer, ¿bien? Entonces, bueno, aquí sí, con esta evaluación, esta
este método indirecto. ¿Se acuerdan que les dije métodos de composición corporal? La antropometría es doblemente indirecta, ¿no? En la medición de la circunferencia, pero este método de imagen sería un método un poco más directo para evaluar la composición corporal, ¿sí? Entonces, bueno, esto también, ¿no?, nos explica de por qué este concepto 90-60-90 es medio como tirado de los pelos, ¿no? En ese sentido para poder utilizarlo. Pero nosotros vamos a medir igualmente la circunferencia, ¿sí? Nos vamos a valer de la circunferencia, pero sabiendo y teniendo, ¿no?, todo este conocimiento que estamos trayendo. Bien, acá les muestro algunas regiones, ¿no?, que son las más comunes a la hora de medir la circunferencia corporal, ¿sí? El área del pecho. Bien, nosotras las que más utilizamos, ¿sí?, son claramente la de la cintura, ¿sí?, la medida del abdomen, de las caderas, bien, de los muslos. Podemos utilizar también la de las rodillas, ¿sí?, la del bíceps, bien, también la utilizamos, quizás no con el bíceps contraído, pero con el bíceps relajado, bien, pero también la tomamos, ¿sí? Entonces, bueno, importante. ¿Bien? Bien, uno de los parámetros, ¿sí?, que podemos tener, ¿no?, para la evaluación de la composición grasa abdominal. Sí, sí, a todas se les trabó porque a mí se me cortó. ¿Me escuchan ahí? Se cortó y no podía volver a conectarme, perdón. Bien, menos mal, ya estaba preocupada. Bueno, vuelvo. Disculpen. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces hablábamos del índice de masa, perdón, de cintura-cadera, ¿sí? Que se va a tomar, ¿no?, midiendo la circunferencia de la cintura, la circunferencia de la cadera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la circunferencia de la cintura, ¿sí?, vamos a tomar como parámetro, ¿sí?, donde termina, bien, nuestras costillas, ¿sí? Nosotros vamos palpando las costillas, donde termina hacia el final de la última costilla, de la costilla de la última flotante, ¿sí? Allí vamos a medir el área de la cintura, ¿bien? Y el área de la cadera, ¿bien? Que me vuelvo acá. El área de la cintura, ¿sí? Y el área de la cadera la vamos a medir más o menos, ¿sí?, un poco por debajo de la cresta ilíaca,
¿sí? Por debajo de la cresta ilíaca, a la altura de los glúteos, ¿sí? Entonces, a esas dos circunferencias se refiere en este caso, en este índice. Después ustedes pueden tomar la circunferencia como ustedes les parezca, ¿no? A la altura que ustedes les parezca. Yo siempre les recomiendo que utilicen, ¿sí? Como valor referencial. Yo lo que hago, ¿sí? Es tomo el valor de distancia que hay hacia el piso. Es decir, supónganse que esta es mi paciente, ¿sí? Está parada, descalza, bien, en posición recta, y supónganse que tiene acá, ¿no? Tejido adiposo, ¿sí? En esta zona, ¿bien? Entonces yo quiero tomar una medición en esa región porque a mí me interesa reducir el volumen de esa zona. Entonces, ¿yo qué hago? Marco, ¿bien? El punto de más saliencia, ¿no? De más acúmulo de tejido adiposo, el que yo más quiero utilizar como referencia para saber si mi tratamiento avanza o no avanza, bien, si es exitoso o no exitoso, marco ese punto, ¿sí? Y desde ese punto hacia el piso, bien, tomo la distancia, ¿sí? Acá la persona está paradita, ¿no? Tomo la distancia. Supónganse que del piso a ese punto, no sé, tengo 1 metro. Voy a decir cualquier cosa, ¿eh? Tengo 1 metro. ¿Bien? 1 metro. ¿Sí? Y luego tomo la circunferencia. ¿Bien? Luego sí tomo sobre ese punto, voy con mi centímetro, ¿sí? Y tomo la circunferencia. Entonces, este es el valor que yo quiero modificar. ¿Bien? Supónganse que, no sé, me dio 100 centímetros. ¿Bien? Entonces, este es el valor, los 100 centímetros, es el valor que yo quiero modificar, que yo quiero reducir. El valor el de 1 metro, es mi valor constante de referencia. Entonces yo, la primera sesión medí, la quinta sesión, ¿sí? Voy, ¿bien? Mido del piso mido desde el piso 1 metro, marco y sobre esa región mido la circunferencia. ¿Se entiende? Entonces yo así puedo medir la circunferencia de cualquier región que a mí me interese, porque a veces ese acúmulo de tejido adiposo no está ahí en la cintura puntualmente o no está en la región, ¿no? De la cadera donde yo estoy poniendo el centímetro, ¿sí? A veces tengo un abdomen, ¿no? Que tiene varias prominencias y entonces de esta manera yo lo hago un poco más específico a esa medición, ¿sí? Pero para tomar, ¿no? El índice, bien, tenemos que, ¿sí? Considerar dónde vamos a tomar la circunferencia de la cintura, dónde vamos a tomar la circunferencia de la cadera. Bien, este cálculo sumamente simple y sencillo lo que nos permite, ¿sí? Es hacer una correlación, ¿no? Como dice allí, ¿no? En cuanto a la cantidad de grasa visceral. Y de esa manera, ¿no? Identificar si hay más predisposición o más riesgo o menos riesgo, como dice allí, bien, de obtener, de padecer algunas patologías, ¿no? Relacionadas con el acúmulo de grasa visceral, bien, como la diabetes, como la hipertensión, como algunas enfermedades coronarias, ¿sí? Como la obesidad. Entonces, puede ser un índice que lo pueden tomar, si ustedes quieren, como para saber cuáles son las condiciones, ¿sí? De salubridad, vuelvo a repetir, de su clienta. Y en cualquiera de esos casos, si hay riesgo, ¿sí? Si da más de 0,8, 0,85 en el caso de la mujer, o 0,90, más de 1 en el hombre, ¿sí? Entonces, indicarle a esa persona que haga la interconsulta. ¿Bien? Es sumamente necesario. Y esto es sumamente necesario porque también si hay de trasfondo alguna patología como la diabetes o como la obesidad, vuelvo a repetir que seguramente hay algún trastorno metabólico, ¿bien? Y seguramente si hay algún trastorno metabólico no regulado, no controlado, vea mucho más difícil el avance, ¿no? El éxito de mi protocolo estético, ¿bien? Recuerden siempre que nosotros trabajamos, porque nuestra mirada está puesta siempre en trabajar con personas sanas, ¿sí? Eso no quiere decir que la persona no pueda tener una patología crónica, pero sí quiere decir que si la persona tiene una patología, esa patología debe estar recibiendo un tratamiento y la persona debe estar haciendo ese tratamiento. Si no, yo no estoy trabajando con una persona sana, estoy trabajando con una persona enferma, ¿bien? Y entonces eso ahí desajusta todas mis posibilidades de éxito, ¿sí? Entonces esto es fundamental. Bien,
Otro valor, otra estrategia que tenemos, ¿sí? Es el índice, el IMC, este es muy conocido, el índice de masa corporal, ¿sí? No mide la grasa corporal directamente, ¿no? Por supuesto que no, vuelvo a repetir, estamos utilizando un método totalmente indirecto, ¿sí? Pero sí se lo correlaciona, ¿no? Con algunas cuestiones relacionadas a la grasa corporal, ¿sí? Está fuertemente relacionado con resultados metabólicos, con enfermedades, ¿no? De hecho, la OMS, la CIDO también, ¿sí? Utilizan el índice de masa corporal, ¿sí? Como un indicador de sobrepeso y de obesidad, ¿bien? Si bien no, bueno, definen estos valores, bien, tenemos que saber que el índice de masa corporal, bien, no tiene en cuenta el sexo, la raza, la edad, ¿sí? Solo identifica el exceso de peso para esa talla, ¿sí? Es decir, no distingue, como decíamos, entre masa libre de grasa y masa grasa. Solamente considera estos dos factores, la talla y el peso, ¿bien? Y sabemos que entonces eso es bastante limitado, ¿no? Que, bueno, mide, ¿no? El estado nutricional, ¿bien? Pero es bastante limitado, ¿no? En ese sentido. Vuelvo a repetir, es una fórmula sumamente interesante, pero que tenemos que contextualizarla, ¿bien? Que no tengo que quedarme solamente mirando el numerito, sino que tengo que mirar también a la persona que tengo, ¿bien? Porque capaz esa persona tiene una composición muscular muy fuerte, ¿sí? Y entonces su peso, ¿no? Es un peso que está por encima del peso ideal, ¿bien? En relación incluso con su estatura, y entonces ese índice de masa corporal puede dar elevado, pero no porque haya acúmulo de tejido graso, sino porque su composición corporal es diferente, ¿bien? Entonces a eso me refiero con que tengo que contextualizarlo, ¿sí? Bueno, como se saca peso, ¿sí? Sobre altura al cuadrado, bien, los valores, ¿sí? Si hablamos de un valor por encima de 25, vamos a hablar de sobrepeso, si hablamos por encima de los 30, de obesidad, ¿sí? Si hablamos por debajo de 18,5, algunos autores hablan de por debajo de 16, ¿sí? Por lo general estamos hablando de bajo peso, por lo general estamos hablando de algún trastorno, ¿sí? Dentro de lo que es la conducta alimentaria. Bien, así que, bueno, eso también para que lo tengan en cuenta. Si lo tengo por acá. Bueno, ahora se los voy a mostrar. Bien. Otro parámetro que dijimos que íbamos a tomar es el de los pliegues, ¿sí? Acá lo que vemos en esta imagen es, arriba vemos un plicómetro, ¿sí? Y abajo lo que observamos es un centímetro, ¿sí? Un centímetro de estos que son mucho más interesantes para medir la circunferencia, ¿sí? Porque, bueno, pueden engancharlos, ¿sí? Hay muchos modelos, ¿bien? Este, por ejemplo, ¿sí? Tiene como un ganchito, entonces yo puedo engancharlo así, estoy agarrando mal, ¿bien? Y medir de esa manera la circunferencia, ¿bien? Hay muchísimos, pueden utilizar el centímetro común, ¿no? Bueno, en este caso, este plicómetro, ¿sí? O lipocalibre, bien, lo que me va a permitir es medir el pliegue cutáneo, ¿sí? Y ahí sí vamos a estar valorando, ¿bien? Cuando medimos el pliegue cutáneo, ahí sí vamos a estar valorando, ¿no? La cantidad de tejido adiposo, ¿bien? ¿Qué vamos a utilizar para medir el pliegue cutáneo? Bueno, vamos a utilizar, ¿sí? Nuestro dedo índice, nuestro dedo pulgar, bien, como se ve aquí, traccionamos la piel, ¿sí? Traccionamos la piel con una mano, bien, con esos dos dedos, ¿sí? Y con la otra utilizamos el plicómetro, bien, siempre el plicómetro debe estar perpendicular al pliegue, ¿sí? Fíjense, el pliegue está así, bien, el pliegue está así, el plicómetro perpendicular, ¿sí? El pliegue está así, el plicómetro perpendicular, ¿sí? Siempre perpendicular al pliegue, bien. En este caso se mide el pliegue subescapular,
bien, en este caso se está midiendo el pliegue suprailíaco. Lo que hacemos con esa tracción que generamos, ¿sí? Es retirar, ¿no? Despegar la piel del músculo y medir, vuelvo a repetir, justamente la cantidad de tejido adiposo subcutáneo, no visceral, ¿no? Por supuesto, subcutáneo, ¿bien? Separamos entonces esos tejidos del músculo subyacente, ¿bien? Y de esa manera podemos, a partir de diversas fórmulas, obtener también la densidad corporal, ¿bien? Fíjense, acá tienen las distintas regiones donde pueden medir con un plicómetro, ¿sí? Tenemos el pliegue bicipital, bien, tenemos el pliegue tricipital, bien, en el área del tríceps, el subescapular, el suprailíaco, ¿sí? El pliegue en el área del cuádriceps o pliegue cuadricipital, ¿sí? Tenemos el pliegue en el área abdominal, bien, el pliegue pectoral, ¿sí? Tenemos 7. El 8 aquí, ¿sí? Tenemos también, bien, y en el área de los gemelos, ¿sí? Eh, o del peroné, ¿sí? El pliegue peroné. Bien, entonces todas estas posibilidades. Por lo general, nosotros en el área estética, ¿sí? Medimos, ¿no? El suprailíaco, el abdominal, podemos medir el tricipital, ¿sí? El subescapular también se podría medir, ¿sí? Medimos por lo general en esas regiones. Pero, por ejemplo, en el caso de los deportistas, ¿sí? Donde es fundamental, ¿no? Evaluar la composición corporal, ¿sí? Se suelen medir varios, ¿no? Pliegues corporales, ¿sí? Con el objetivo de utilizar algunas mediciones en cuanto a la composición corporal, ¿sí? Hay varias, vuelvo a repetir después, les paso, ¿no? Pero hay varias fórmulas, ¿sí? Donde se toma un promedio de al menos 6 pliegues corporales, ¿sí? Y a partir de ese promedio y de otros cálculos, se saca el porcentaje de grasa corporal adecuado. ¿Bien? Esperen, acá, quería quedarme acá. Es lo ideal, ¿sí? Es cuando uno hace esta medición, es poder hacer 3 mediciones consecutivas, el tejido se va como relajando, ¿no? También la persona también se va como relajando, entonces lo ideal es siempre hacerlo del lado hábil de la persona, ¿sí? Algunos autores hablan siempre de medirlo del lado derecho, pero para mí lo ideal es hacerlo del lado hábil de la persona, ¿sí? Siempre es importante las condiciones, ¿no? de esa persona a la cual vamos a medir, si no vamos a hacer esa medición luego de la actividad física o luego de, no sé, la exposición solar, ¿no? Siempre cuando la piel se encuentre en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Pueden, si quieren, marcar la zona que quieren plegar, y una vez que toman el pliegue, por lo menos, vuelvo a repetir, pueden repetir 3 veces la misma toma y sacar un promedio de esas 3 tomas consecutivas, ¿sí? No más de 3, 4 segundos, ¿no? Me lleva tomar esa medición. ¿Bien? Bien. Entonces, importante. Hay algunas, a ver si la tengo acá, porque recordarla de memoria no la tengo. Ah, no, esta les puede servir, pero esta es esta. Esta tabla, ¿sí? De valor de masa corporal, esta solamente, denme un segundo. Esta tabla que tiene acá, les tengo que agregar las de varones, porque esta es de mujeres nada más. Valores normales. Esperen que lo voy a anotar. Esta tabla, estos valores, perdón, son solamente para mujeres, ¿sí? Lo voy a anotar acá para que lo sepan bien. No es el mismo valor para los hombres, ¿sí? Y estos valores de grasa corporal, ay, que apreté, se sacan, ¿sí? Con una fórmula que utiliza el índice de masa corporal. La fórmula es así. Es 1.2
por el índice de masa corporal. Pero, che, qué mal que estoy hoy, ¿sí? Más. Ah, no, porque está mal puesto el teclado. Esperen. Denme un segundo. Ahora sí. Pero, che, otra vez. No sé, eso que no me deja. Hoy estoy luchando. Bueno, les dije entonces, esto es solo para mujeres. ¿Bien? Bien. Y la fórmula es 1.2 por el índice de masa corporal más, creo que es 0,23. Sí, 0,23 por la edad. ¿Sí? Menos, ¿bien? 5.4. Eso es en el caso de las mujeres, ¿sí? Este cálculo, ¿bien? Es el que da, ¿sí? Estos valores, ¿bien? El valor de, ¿sí? Y en los hombres es 1.2 por el índice de masa corporal más 0,23 por la edad, ¿sí? Menos 10.8 menos 5.4. Bien, creo que es así, si mal no lo estoy diciendo, porque en realidad es 10.8, en el caso de la mujer es 0, ¿sí? Porque se hace por 0, y en el caso del hombre se hace por 1, así que creo que te los estoy diciendo bien. Entonces son tablas, ¿no?, que nos sirven para empezar a vincular algunos otros cálculos, perdón, que nos sirven para empezar a vincular algunos conceptos que vimos, como el índice de masa corporal, ¿sí? Pero que va a empezar a ser tomada de referencia con respecto a la edad, esto es importante, ¿no? Y al sexo, fíjense que cambia de acuerdo al sexo. Y de esa manera, entonces, vamos a poder, ¿no?, hacer un poco más específico, ¿sí?, esa posibilidad de medir el porcentaje o medir la cantidad de grasa corporal ideal, ¿no?, que debería tener cada cuerpo, ¿sí? Indefectiblemente, o más allá del valor de esto, de estas cuentas, ¿sí?, de estos cálculos, perdón, bien, tienen esta tabla, ¿sí?, donde tienen los valores de grasa corporal normal, esto en el caso de las mujeres, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de saludable, representa entre un 21 y un 33%, ¿sí? Entre un 21 y un 30, entre un 20 y un 30%, pero ya en el caso de los varones, ¿sí?, hablamos de entre un 10 y un 20, ¿sí? Es mucho menor, ¿bien? Pero fíjense que también va cambiando con la edad, ¿no? Hablamos de mucho más porcentaje, ¿sí? Si bien se mantiene dentro de todo estable, pero mucho más porcentaje, ¿bien? Esto tiene que ver un poco con la actividad estrogénica en el caso de las mujeres, ¿bien? Bueno, entonces esto después les voy a pasar algunas fórmulas, pero ahí tenía justo esta anotada y para que la tuvieran en cuenta. Bien. Esperen que me vuelva. Bueno, entonces esto con respecto a los pliegues, ¿sí? ¿Queda alguna duda, alguna consulta? Hay tablas también referenciales con respecto a los pliegues, ¿sí? A cuáles deben ser las mediciones de los pliegues, ¿bien? Bueno, acá llegamos, ¿no? Alguien mencionaba por ahí, creo que era Carla, ¿sí?, que traía a consideración este tipo de herramientas, ¿sí? Que son las balanzas, ¿bien? En este caso, ¿sí? Estas balanzas que miden la bioimpedancia, ¿sí? Bueno, esta es una de las marcas más conocidas, Omron, ¿sí? También hay otra que se llama Tanita, ¿bien? Y lo que hace, ¿sí?, el análisis de la bioimpedancia eléctrica es un método rápido, no invasivo, como dice ahí, relativamente barato, ¿sí? Que se basa en ¿qué? En la oposición del flujo
¿sí? En la oposición al flujo de corriente a través del cuerpo. Es decir, lo que hacen estas placas, ¿sí? Que están tanto en este caso, en el caso de esta máquina, ¿sí? de esta balanza, es tetrapolar, ¿sí? Es decir, tiene 4, sí, está muy buena para tenerla en consultorio. Tiene 4 electrodos, ¿sí? 2 en la zona de las manos, ¿sí? Por eso tiene como un manubrio, ¿bien? Y 2, ¿bien? En la zona de los pies. Entonces la persona apoya sus pies, obviamente se toma descalzo, apoya sus pies, agarra ese manubrio y lo que hace esta balanza, ¿sí? este dispositivo, es emitir un flujo de corriente a través del cuerpo y lo que se sensa es la oposición a ese flujo, ¿sí? Mientras menor es la resistencia eléctrica registrada, ¿sí? Eso quiere decir que mayor cantidad de agua hay, ¿bien? A menor resistencia, mayor composición acuosa hay en ese cuerpo. Y entonces, si hay mayor composición acuosa, es decir, hay mayor composición de masa grasa libre, ¿sí? Porque la masa grasa tiene bajo contenido de agua, ¿sí? Y la masa magra tiene más contenido de agua, como se los pongo acá. La masa magra tiene alrededor del 72% de composición de agua y la masa grasa tiene muy baja composición. Entonces pone mucha más resistencia, ¿sí? Acuérdense que el agua es un conductor, ¿no? Pone mucha más resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos medir, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Que tengas buen día. Entonces, podemos medir muy bien esa composición corporal. Y ahí sí, con esta balanza, podemos sacar esos porcentajes de los que antes hablábamos, ¿no? Es un método mucho más interesante, ¿no? Mucho más incluso rápido para medir la composición corporal. Sacan muchos valores, ¿sí? Pero básicamente pueden medir el índice de masa corporal y pueden medir el porcentaje de grasa corporal que hay en esa composición. Y entonces ahí, ¿no? Lo pueden traer a esta tabla y también saber, ¿no? En dónde se encuentra esa persona de acuerdo a su composición de grasa corporal, ¿sí? Yo la recomiendo, ¿bien? Con la balanza esta miden el peso, miden la talla, ¿sí? Y miden, vuelvo a repetirle, la composición corporal, así que es bastante enriquecedor en ese sentido. Sobre todo si trabajan con pacientes con obesidad, ¿no? Con ese tipo de abordaje, ¿no? O si trabajan en conjunto, ¿no? Con un nutricionista, generando algún plan más integral, bueno, muy, muy interesante también para incorporar. ¿Bien? Bueno, como ven, ¿no? Además del peso, muestran la cantidad muscular, la grasa, el agua y hasta las calorías que el cuerpo quema a lo largo del día, ¿sí? Muchas, muchas funciones, ¿bien? Y muchos de estos datos, bien, se pueden introducir en la balanza, incluso la balanza a veces hace algunos cálculos, ¿no? Y determina algunas cuestiones. Entonces, la corriente viaja fácilmente por el agua, ¿bien? En tejidos hidratados como los músculos, la corriente pasa rápidamente. La grasa y los huesos tienen poca agua, por ende generan mayor resistencia, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo por el cual funciona, ¿no? Esta aparatología de bioimpedancia. Vienen balanzas tetrapolares y bipolares, son algunas que solamente tienen en la base, ¿sí? No tienen el manubrio, ¿bien? Bueno, ahí les puse, la Tanita es otra marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, sostengo con las manos la placa de metal, ¿sí? Y la mayor diferencia entre estos dos métodos de bioimpedancia, ¿no? Es que, por supuesto, ¿sí? En una balanza de bioimpedancia bipolar, ¿no? Se va a medir mucho mejor la composición del miembro inferior, en cambio, ¿no? En una tetrapolar vamos a poder medir mucho más generalizadamente. ¿Bien? Fíjense, los valores de bioimpedancia de masa magra corporal se calculan como la diferencia entre el peso total del cuerpo y el peso de la grasa corporal, ¿sí? Esto que les decía, un modelo bicompartimental, ¿bien? Nos basamos en ese modelo bicompartimental. Entonces, la balanza mide el peso, ¿bien?
y mide el peso de la grasa corporal. Entonces me va a decir cuál es el peso de masa magra. ¿Bien? ¿Qué va a ser saludable? Entre un 70 y un 90%. ¿Bien? Y en cuanto a los valores de masa muscular, ¿sí? Hablamos por lo general de estos valores, ¿sí? Dentro de los parámetros típicos. ¿Bien? Fíjense que va disminuyendo la masa muscular con la edad, ¿no? Esto también en los hombres es mucho más elevada, ¿no? Que en las mujeres, ¿sí? Bueno, acá les pongo algunos parámetros para que tengan en cuenta, ¿no? A la hora de hacer la medición. Esto lo pueden utilizar tanto para este tipo de balanzas como para cualquier balanza, ¿sí? Como para cualquier balanza. Evitar comer, beber café o hacer actividad física durante las 4 horas anteriores, beber entre 2 a 4 vasos de agua 2 horas antes del examen, no ingerir bebidas alcohólicas y no tener, bueno, en el caso de este tipo de balanzas, ni crema ni ningún producto, tanto en las manos como en los pies, para no impedir, no interferir en el paso de la corriente. ¿Bien? Bueno, vamos ya finalizando. Esto para que tengan en cuenta, ¿sí? Fíjense lo que vemos acá, ¿no? La grasa y el músculo, ¿sí? La grasa que la asociamos con la obesidad, con la diabetes, con las enfermedades cardiovasculares, con una alteración estética corporal. El músculo lo asociamos ¿a qué? Al movimiento, al ejercicio físico, a la estética favorable, ¿bien? Y observen esto, ¿sí? Miren cuánto ocupa, ¿sí? 1 kilo de grasa y cuánto ocupa 1 kilo de músculo. Bien, los dos pesan lo mismo, pero la masa grasa, ¿sí? Ocupa mucho más lugar, ocupa un 15% más que el músculo, ¿sí? La densidad es más baja, bien, la densidad es 0,90 y en el músculo hablamos de 1, bien, entonces es mucho más volumétrica, ¿no? Entonces, esto también hace referencia a que con un mismo peso, si la persona tiene más volumen y lo que está teniendo es más contenido graso, ¿bien? Quizás a esto que les decía antes, ¿no? De pensar en la importancia del peso, ¿no? La persona puede pesar lo mismo, pero tener una composición corporal diferente, ¿bien? Podemos ver 2 personas que pesen lo mismo, compararlas, pero que tengan una composición corporal totalmente diferente, ¿bien? La grasa ocupa mucho más lugar, eliminarla es mucho más lento, ¿sí? No existe un ejercicio de forma localizada que queme grasa, bien, esto acá como para hablar un poco de lo que me preguntaban antes, ¿sí? Sí, por supuesto, con el ejercicio corporal yo voy a disminuir mi composición grasa porque la adiposidad, ¿no? Los triglicéridos son sustrato energético, ¿no? Para mi organismo, entonces si yo me pongo en actividad, ¿sí? Estimulo la actividad metabólica de mis músculos, estimulo la actividad metabólica de muchos procesos de mi cuerpo, entonces necesito más energía, consumo más energía y, como ustedes bien saben, el músculo, principalmente, ¿no? Hablando del músculo, ¿sí? Elige como sustratos la glucosa, las grasas y las proteínas. Es decir, que si yo pongo en actividad a mi músculo, ¿sí? Realizo una actividad física de al menos más de 20, 30 minutos, ¿sí? Seguramente esté usando como sustrato energético la grasa, ¿bien? Porque la glucosa, ¿sí? Se gasta muy rápido, es un sustrato rápidamente disponible, pero que a nivel muscular da muy poca energía, ¿sí? Sí es muy interesante como sustrato energético la glucosa para mi cerebro, pero a nivel muscular, ¿sí? La glucosa se acaba muy rápido. En condiciones anaeróbicas, ¿sí? Hablamos de 1 minuto, ¿bien? Menos quizás. En condiciones aeróbicas la glucosa nos puede durar un poquito más, ¿sí? Nos puede dar un poco más de ATP, ¿bien? Pero quien más ATP nos va a dar es la beta-oxidación, ¿no? Ingresar en el ciclo de Krebs. Alguien me hablaba por ahí, ahora creo que se me fue el comentario, pero alguien me hablaba, ¿no? Díganme quién era, que me hablaba de la dieta cetogénica, ¿no? Bueno,
tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por más que la persona haga ejercicios localizados, ¿sí? Le va a costar reducir, ¿bien? Sí, un tratamiento localizado va a estimular, ¿no? Esa liberación, esa fluidificación de las grasas, ¿bien? Pero a veces la salida es quirúrgica, ¿sí? Bueno, lo dijimos, tiene un contenido de agua muy, muy, muy bajo, se almacena, ¿no? Muy rápidamente. Fíjense, acá les pongo, el cuerpo es muy sabio, almacena todo lo que pueda para la época de vacas flacas, por lo que en las dietas hipocalóricas o en las que privamos al cuerpo de determinados nutrientes, ¿sí? Entonces esto importante, reserva energética, como les decía, ¿sí? Sumamente para tener en cuenta. Entonces, fíjense, la alimentación perdón, es una necesidad humana vital en la que la comida y el acto de comer representan diferentes elementos con connotaciones simbólicas. Esto también es importante, ¿no? La nutrición humana involucra aspectos psicológicos, fisiológicos, socioculturales, ¿sí? Convirtiéndose en un fenómeno de gran complejidad, ¿sí? Esto es importante, la comunicación de los conceptos existentes en el Código de Alimentación y Nutrición debe ser capaz de proporcionar las condiciones necesarias para los cambios de comportamiento en el acto de comer, ¿no? Esto es algo que estamos viendo en auge, ¿no? Por lo menos aquí en Argentina, ya en otros países hace tiempo que está por suerte, ¿no? Pero la ley del etiquetado, ¿no? El saber, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? ¿No? ¿Qué tipo de alimento estamos comiendo? ¿Qué excesos, ¿no? Tienen esos alimentos procesados o industrializados? ¿Sí? Bueno, hay toda una mirada, ¿no? En cuanto a lo que refiere a la soberanía alimentaria, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? La ciencia de la nutrición hace hincapié en que todo individuo debe tener una alimentación sana y equilibrada, tanto en calidad como en cantidad. Los hábitos alimenticios inadecuados, el alto consumo de energía y las fallas metabólicas conducen a la obesidad y a las deficiencias nutricionales, que afectan a más de 2.000 millones de personas en el mundo, ¿sí? Y esto sucede porque hay un consumo creciente de alimentos procesados. La otra vez escuchaba en una entrevista, ¿sí? A un profesional que decía, ¿no? Cómo hay tantos estudios, ¿no? Tanta tecnología puesta en el estudio de la diabetes, por ejemplo, ¿no? O de la obesidad. Saquemos la diabetes tipo 1, ¿no? La que es autoinmune, ¿sí? La que es de origen hereditario. Pensemos en la diabetes tipo 2, en la resistencia a la insulina, ¿no? En la diabetes adquirida. Hay tanto estudio, ¿no? Puesto en el tratamiento de la diabetes, en el tratamiento de la obesidad, y así todo siguen siendo las enfermedades de mayor prevalencia mundial, ¿no? Entonces, por más que hay un montón de estrategias que cada día se demuestra, ¿no? La importancia de la alimentación, de la actividad física y demás, sigue siendo prevalente, ¿no? La gente sigue teniendo los hábitos, ¿no? Poco saludables, o por lo menos de este lado del charco, siempre digo, ¿no? Una cuestión es la medicina occidental y otra cosa es la medicina oriental, ¿no? Nosotros acá, de este lado, ¿bien? Creo que no hay nadie, sí, la industria. Creo que, no sé si hay alguien asiático, ¿no? O desde ese lugar, creo que la mayoría somos todos del lado occidental, ¿no? Y estos problemas, la obesidad, la diabetes, son un mal occidental, ¿no? Porque están relacionadas con las dietas occidentales ricas en grasas, ¿no? La Western diet, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con el consumo excesivo de azúcares y de grasas, de alimentos procesados, ¿no? Entonces, bueno, hay que, del otro lado, ¿no? Del mapa, ¿no? En las regiones de Asia y demás, hay otros problemas en cuanto a la alimentación, ¿sí? Otras alteraciones metabólicas diferentes a las que hay de este lado, ¿no? Quizás hay más problemas con el consumo de alimentos irritantes, ¿no? Con faltas nutricionales desde otro aspecto, ¿sí? Pero cambia muchísimo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con eso, con las costumbres, ¿no? También podemos hablar, ¿no? De que de este lado también vivimos con otro ritmo de vida, ¿no? Otras culturas, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante.
Yo acá les pongo algunas recomendaciones, ¿sí? Siempre digo, las pueden utilizar para copiarlas y compartirlas con sus clientas, ¿sí? Pero lo ideal, bien, para acompañar el tratamiento estético, entonces es disminuir el consumo de grasas saturadas y de grasas trans y sumar grasas insaturadas, ¿sí? Acá les pongo, ¿no? Este dibujito, siempre lo quiero cambiar, pero me resulta gracioso, ¿no? Grasas buenas y grasas malas, ¿no? Las grasas buenas, ¿sí? Que serían las grasas insaturadas, ¿sí? Son las que ayudan a cuidar el corazón, ¿bien? Las poliinsaturadas o monoinsaturadas, ahí las vemos, ¿no? Grasas de origen vegetal y animal, ¿no? A nivel del pescado, ¿sí? A nivel de los distintos aceites, ¿sí? Monoinsaturadas como el aceite de oliva. Obviamente tampoco hablamos de exceso, ¿no? Fíjense, las grasas de una dieta deberían aportar entre un 30 y un 35% del consumo energético diario, ¿sí? Hablamos de limitar entonces el consumo de estas, de las grasas malas, de las saturadas, ¿sí? Y de las trans, ¿bien? Las grasas saturadas, ¿bien? Son estas, las que no tienen doble enlace, ¿bien? Las de origen animal, ¿no? Como la leche, la manteca, ¿sí? Como los quesos, ¿bien? Como por supuesto los embutidos, ¿sí? Y las grasas trans, ¿bien? Que son esas grasas, ¿no? Que han pasado seguramente por un proceso industrializado, ¿sí? Que convierte a esa grasa líquida en una grasa sólida, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con los productos hidrogenados, ¿no? Como las confituras, ¿no? Las papas fritas, los snacks, ¿bien? Que son todos los que suben, ¿bien? El colesterol malo. Sí, sí, es difícil. Eh, por eso digo, limitarlo, pero no eliminarlo, ¿no? Porque después, si no, también, bueno, acá los nutricionistas pueden hablar muy bien de eso, pero vieron que si uno restringe, después cuando lo agarra, chau, o sea, me comí la horma de queso. No, no, yo tampoco podría. Bien, entonces, bueno, esto es importante, ¿no? Estas grasas saturadas, las grasas trans, aumentan el LDL, el colesterol malo, y disminuyen el HDL, ¿sí? Que sería el colesterol bueno, ¿bien? No sé en cantidad, ¿sí? No sé en cantidad, porque depende también de qué otras cosas consumas, ¿sí? Sí hablamos de que las saturadas no deben ser más de un 10% de la ingesta calórica, pero también depende de tu actividad. Es muy difícil decir una cantidad porque, porque depende mucho de eso, ¿no? De qué tipo de actividad física hagas, ¿no? O qué tipo de actividad. No es lo mismo darle una alimentación a una persona que tiene un trabajo de 8 horas de oficina que a una persona que, no sé, que es profe de educación física, se me ocurre, ¿no? Por decirles algo. Muy importante la incorporación de aceites, ¿cómo sale? De aceites grasos como el omega 6 y el omega 3, ¿sí? Que están muy presentes, ¿no? En los pescados. Pero también a veces hay que tener un equilibrio, esto después lo vamos a hablar, ¿no? Entre el omega 3 y el omega 6, ¿sí? Porque si no también estas sustancias, ¿sí? Los aceites esenciales, sobre todo el omega 3, pueden resultar muy inflamatorios, ¿sí? Así que ya también eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero importante, ¿no? A incorporar esos ácidos grasos esenciales, ¿sí? Bien, ya voy terminando. Bien, entonces acá algunas otras, sí, evitar el consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas, incorporar frutas y verduras, sí, consumir entre 2 a 3 litros de agua diaria, reducir el consumo del café y alcohol, limitar el consumo de sal, bien, es sumamente importante incorporar alimentos con contenido de fibras, alimentos depurativos, ¿sí? Diuréticos, bien, también sumamente interesantes. Sumar pre y probióticos, esto lo vamos a ver la próxima vez que nos encontremos, y no olvidarnos, ¿no? De las proteínas. Bien, entonces sumamente algunas recomendaciones, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Bien. Bueno, dudas, preguntas, me extendí un poquito, suelo hacerlo.
La otra vez leía, ¿no? Cambiar el té por el café por el té verde. No sé si ustedes, yo tengo problemas con eso del café. Hablan del queso, el queso sí, pero con el café me mata. Es como que, más en el invierno, ¿no? Como, ¿qué hacemos con el café? Pero bueno, muchas gracias Milagros, muchas gracias Clementina por sus palabras. Muchas gracias, Erika. Bueno, espero que sí, que haya sido interesante para ustedes, que puedan repasar el contenido. Como saben, lo tienen disponible, como les dije al principio de la clase. Bien, que pueden volver a ver la clase la cantidad de veces que quieran. Si surgen dudas, si surgen preguntas, como siempre, anótenlas, las podemos ir evaluando en las clases siguientes, o bueno, también pueden enviarla por WhatsApp para que vayamos evacuándolas, ¿sí? Les voy a mandar todo eso que les dije, ¿sí? Para que lo tengan disponible y lo puedan también ir leyendo. Así que bueno, espero que tengan muy, muy hermosa semana.